Saludos, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Juan Benavides, de formación soy psicólogo y administrador de empresas. Me dedico a lo que es el tema de la consultoría, capacitación y asesoría en temas de seguridad y salud ocupacional. En la tarde de hoy me gustaría hablarles de un tema muy interesante que son los factores de riesgo psicosociales que se presentan en todo entorno laboral, bien sea como operadores, como trabajadores, como funcionarios y más aún nosotros como bomberos. Para poder comprender qué son estos factores de riesgo psicosociales, es necesario saber y conocer los dos conceptos de peligro y de riesgo. ¿Qué es peligro? Peligro es toda fuente con capacidad, potencial, situación, entorno de causarnos daño e incluso hasta la muerte. Versus que riesgo es la probabilidad o consecuencia de que ese peligro se materialice, ya definiendo un daño en específico o una consecuencia en particular. Para poder comprender mejor estos dos términos, voy a poner un ejemplo muy didáctico. Supongamos que nosotros estamos en la playa tomando sol y a lo lejos vemos un tiburón. Y pregunto yo, ¿será que ese tiburón es peligroso? Pues claro que sí, porque ese tiburón tiene la capacidad de causarnos daño e incluso hasta la muerte, ¿cierto? Sí, ahí nosotros tenemos un ejemplo claro de qué es un peligro. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en la playa, en la arena, en la covachita? No estamos expuestos a ese peligro, entonces no hay mayor situación que nos pueda generar. Pero sabemos que está ese peligro ahí, sabemos que está ese potencial de causar daño. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros nos vamos y nos metemos al océano? Y estamos junto con el tiburón. Ya se convierte ese peligro en un riesgo. Peligro con el tiburón por el que corremos el riesgo de que nos muerda, corremos el riesgo de que nos haga daño, incluso corremos el riesgo de que de la muerte, ¿no es cierto? Definiendo estos dos términos, ya queda mucho más claro el espectro de cómo se desarrollan las actividades laborales de toda persona. Dentro de la normativa se han categorizado diferentes factores de riesgos por su naturaleza o su fuente y por ende su consecuencia. Tenemos los factores de riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y, no he dejado para el último, pero sí muy importante, los riesgos psicosociales. Como riesgos psicosociales tenemos que es la interacción que tiene el trabajador, el individuo, dentro de un entorno laboral. Igualmente, al ser nosotros un ser social, también tenemos un tema intrafamiliar, lo cual estas tres dinámicas va a generar una conducta y un comportamiento del individuo en el cual va a afectar su desarrollo y por ende pueda sufrir un daño o una lesión. Dentro de estos daños y dentro de estas lesiones se categorizan dentro de la normativa dos conceptos puntuales: la enfermedad profesional y el accidente laboral. ¿Será que con factores de riesgo psicosociales podemos sufrir un accidente? ¿Podemos contraer una enfermedad? Pues sí, porque ya actualmente, si nosotros vemos la misma OMS, ya menciona que existe el famoso estrés. Si analizamos un poquito el tema de salud mental, tenemos ya situaciones, trastornos, condiciones que van a afectar el desarrollo del individuo. E igualmente tenemos estresores físicos, ambientales, conductuales, que están en mi ambiente que van a perjudicar mi desenvolvimiento como trabajador y por tal estar expuesto a que yo sufra un accidente o peor aún, que mi compañero sufra un accidente. Podemos mencionar a breves rasgos el tema del hostigamiento laboral, podemos mencionar el tema del acoso laboral, tenemos el tema del burnout, el famoso quemado laboral también. Tenemos el tema de, jornadas y turnos rotativos que van afectando el desarrollo del trabajador. Sí, van a alterar su conducta, su comportamiento, sí. Pero hay algo interesante que mencioné hace un momento, que son el tema de agentes estresores. Y dentro de los factores de riesgo psicosociales es muy importante conocer este término, el famoso estrés. El estrés se lo conceptualiza como un término en 1926, el que menciona que es un agente externo que va a afectar nuestra conducta como un estímulo como respuesta a ese estímulo.
en el cual nosotros ya vamos a estar en un estado de alerta. El estrés se lo categoriza y se lo conoce como este estímulo de activación, que todos los tenemos, porque todos necesitamos este estímulo que nos mueva a hacer algo, que nos traslade, que nos active, ¿no es cierto? Y esta activación genera varios sistemas dentro de nuestro organismo, en el cual existe un sistema, una combinación de sistemas psiconeuroendocrino, en el cual parece trabalenguas, pero suena bastante interesante, porque es cómo se vincula nuestro sistema nervioso, cómo se vincula nuestro sistema hormonal y cómo se vincula a nuestro sistema inmunológico, y cómo estos tres sistemas van a coger recursos de nuestro organismo para potencializar ante esta respuesta de alerta, de activación que necesitamos, y a otros los va a dar menos recursos para este funcionamiento. Entonces, por eso que dice la gente habla del estrés. Es por eso que se habla ahora de dos términos muy importantes que se manejan: el eustrés y el distrés. El eustrés se lo conoce como el estrés bueno, el estrés positivo, el estrés que nos activa, que nos motiva, podríamos mencionarlo, ¿no es cierto? Pero algo que lo caracteriza que es de corto tiempo. Versus que el distrés es un estrés que no es agradable, no es motivante, y más aún tiene un detalle particular, que es prolongado. Y esa prolongación hace que el funcionamiento de nuestro organismo empiece a funcionar incorrectamente. Para poder resumirlo, voy a topar algo importante, que cuando nuestro organismo está en esta etapa, produce a nivel hormonal una hormona que se llama el cortisol, que es conocida ya como la hormona del estrés. Entonces, esta hormona que hace que nuestro sistema inmunológico se debilite, generando así que nosotros tengamos afecciones respiratorias, digestivas, capilares, conductuales, emocionales. Entonces existe ya una respuesta ante estos estímulos estresores, y por tal la importancia de poderlos conocer para que poder identificar ese riesgo ante ese peligro que estamos sufriendo no se materialice en una enfermedad y peor aún en un accidente. Básicamente quiero hacer esta pequeña introducción para poder conocer como trabajadores y poderlo aplicar dentro de nuestros entornos. Muchas